Buen día. Pueden ver la pantalla proyectada. Buenos días, sí, se ve. Permítanme. Bueno, el siguiente ejercicio dice salto del río. Un profesor de física hacía acrobacias audaces en su tiempo libre. Su última acrobacia fue un intento por saltar un río en motocicleta, como se muestra en la figura. Hay como una especie de risco que tiene una separación de 40 metros, determinado por esta parte de acá. Y la altura del lugar desde donde salta hasta el nivel del agua en el río es de 100 metros. La rampa de despegue está inclinada a 53 grados y el río mide 40 metros de ancho y la ribera lejana está 15 metros abajo. Se refiere a esta diferencia, ¿verdad? Desde el lugar donde salta, el lugar de impacto en el siguiente valor. El río está a 100 metros abajo de la rampa y nos sugiere que ignoremos la fuerza del aire. Entonces, en el inciso A nos pregunta qué rapidez necesita en la parte superior de la rampa para alcanzar apenas el borde de la ribera lejana. Y el inciso B, si su rapidez es solo la mitad del valor obtenido en el inciso A, ¿en qué parte cae? Entonces, básicamente en el inciso A lo que nos están solicitando es velocidad inicial. Y en el inciso B, que asumamos el valor que encontramos en la primera parte, en el inciso A, y que hagamos los cálculos con la mitad de ese valor. Entonces, en el inciso B lo que nos pregunta es básicamente dónde va a impactar. Si solo tiene la mitad de la velocidad del valor encontrado en el inciso A. Entonces, ¿qué información nos dan? Básicamente, para el inciso A lo que tenemos un desplazamiento, ¿verdad? Entre el punto de donde salta a donde va a impactar, estos 40 metros representan el desplazamiento horizontal, ¿verdad? O dicho de otra forma, delta X. Y estos 15 metros que están acá, que representan la diferencia desde el lugar desde donde sale hasta el lugar donde debería caer, representan un desplazamiento vertical, un desplazamiento en Y, ¿verdad? En ese caso, delta Y, ¿qué valor debería tener? 15 positivo o menos 15. Negativo. Negativo, ¿verdad? Porque el lugar donde esperamos que termine está abajo del lugar donde inició su movimiento, ¿verdad? Y el otro dato que nos presentan inicialmente es el ángulo eh, alfa sub 0 o el ángulo inicial, ¿verdad? Entonces, teniendo esto en cuenta,
planteamos todas esas situaciones, ¿verdad? Aquí lo que hacemos es que ponemos el eje de coordenadas exactamente en el punto donde salta y llamamos a este valor punto A, y el punto donde debería caer le llamamos el punto B. Entonces, como el punto A está exactamente donde sale, X inicial y Y inicial es 0. Y el punto donde queremos que caiga, que es el punto B, es 40 metros hacia la derecha. Y está 15 metros abajo del punto inicial. Entonces, si recordamos, delta X es igual a X final menos X inicial. Es el procedimiento y da 40. Delta Y es igual a Y final menos Y inicial. Y resulta ese valor, pero igual, o sea, no es necesario hacer todo eso. Con un simple análisis de la figura se puede determinar. Entonces, nuevamente esta ecuación que nos vincula la posición X con la posición Y es la forma más rápida para poder encontrar ese resultado. Ya que conocemos tanto los valores de Y, conocemos el valor de X en el punto final, conocemos el ángulo inicial. El único valor que desconocemos es la velocidad inicial, ¿verdad? La magnitud de esta. Entonces, teniendo en cuenta que buscamos ese valor, entonces sustituimos todos los datos y dejamos en azul el parámetro que estamos requiriendo, ¿verdad? Hasta que llegamos a este resultado, que la velocidad inicial tiene que ser igual a más o menos 1783. ¿Por qué queda positiva? Porque va hacia arriba, o sea, en el positivo, Puede ser. del punto de referencia, Recordamos lo siguiente. ¿Qué nos están pidiendo en el inciso A? la rapidez para que llegue. Básicamente, recuerden que rapidez con velocidad están ligadas, ¿verdad? Y el movimiento que lleva la motocicleta en este punto, que también es ligado al movimiento del profesor, es en línea recta, ¿verdad? O sea que rapidez y velocidad cuando es en línea recta, ¿qué ocurre? Es el mismo. Tienen el mismo valor, ¿verdad? Ahora, recordemos que la velocidad es un vector, o sea que tiene magnitud y tiene ángulo. Pero en este caso la magnitud de ese vector es igual a la rapidez. Entonces, básicamente aquí lo que nos están pidiendo es la magnitud de ese vector de velocidad. Entonces, por eso lo dejamos positivo, porque lo que nos solicitan es la magnitud de la velocidad. Entonces, para que la motocicleta pueda caer en el otro lugar, en un lugar seguro, la velocidad que debe tener es de 17.83 metros. Y con eso respondemos los que se nos solicitan en el inciso A, ¿verdad? En el inciso B lo que nos están preguntando es si la rapidez inicial que tiene en ese punto es solo la mitad del valor que encontramos, o sea, la mitad de 17.83. Entonces, ¿qué digamos dónde va a caer la motocicleta? ¿Cuáles son las zonas posibles en las cuales la motocicleta va a caer? ¿O dónde va a impactar? Sabemos que en 1783 es la velocidad exacta para que logre cruzar. O sea que cualquier velocidad por abajo de 1783, la moto no va a llegar a la otra orilla. Para cualquier velocidad arriba de 1783 metros sobre segundo, la motocicleta va a lograr cruzar. Entonces ya sabemos que no va a cruzar, ¿verdad? Entonces si no logra cruzar a la otra orilla, ¿qué posibilidades tiene de zonas donde impactaría?
Va a estar ¿Caería en el entre agua? menos de 40 metros. Ajá, puede caer en el agua. ¿Dónde más? Aparte del agua, ¿qué otra opción tiene para impactar? La pared de la otra superficie, se puede decir. En este risco, ¿verdad? Entonces, o cae al agua, una trayectoria más o menos de esta forma, o impacta con esa pared lateral de ese risco. Entonces, para poder determinar eso, ocupamos ecuaciones de cinemática. Entonces, si la velocidad era 17.83, la velocidad o rapidez inicial para ese punto tiene que ser igual a la mitad, o sea que va a ser 8.16 metros sobre segundo. Entonces, lo que habíamos mencionado, hay dos opciones, o cae en el agua directamente, o impacta en la parte derecha de este risco. Entonces, ¿qué podemos hacer para determinar dónde va a caer? Entonces, la ventaja es que nosotros ya tenemos esta diferencia, ¿verdad? Sabemos que entre cada uno de los del- de estas separaciones o de estos cerros tenemos una separación de 40 metros. Entonces, si tenemos esa separación de 40 metros, lo que tendríamos que ver es si evaluando X, que en este caso sería, o sea, si pega con esta pared, su valor de X tiene que ser 40, ¿verdad? Independientemente de si pega acá o si pega en este punto. Si llega a pegar con la pared, entonces eh, el valor para X tiene que ser 40. Entonces en esta función, la ventaja que nos da es que nosotros podemos evaluar eh, a esa velocidad específica de 8.13 en qué valor de Y va a llegar a impactar contra la pared, ¿verdad? Entonces lo primero que ocurre acá es que, bueno, tenemos la misma ecuación que utilizamos en esta parte de acá. Lo único que cambia ahora es que ya conocemos el valor de la velocidad inicial, ¿verdad? Y lo que andamos buscando es el valor de Y. Entonces, sustituyendo los valores, resulta que para que la moto a esa velocidad de 8.13 logre impactar sobre ese risco o sobre esta pared lateral de este risco, entonces necesita tener una caída de 272.01 metros. Es decir, si aquí no hubiese agua, la moto salta y va cayendo, tiene que caer 272 metros para que logre impactar contra la pared. ¿Qué ocurre? Bueno, el agua está 100 metros abajo del lugar de su salto, ¿verdad? Si la respuesta que hubiésemos obtenido aquí está entre 0 y -100, entonces significa que la moto impactó en cualquiera de estas zonas, ¿verdad? Y exactamente el valor que nos proporcionen. Pero como la respuesta que obtuvimos es superior, bueno, en magnitud superior a 100, -100, entonces significa que antes de que pegue con la pared, él hace un impacto con, con el agua. Entonces, si ahora nosotros sabemos que tiene un impacto con el agua, y lo que nos están preguntando es en qué parte cae. Entonces ahora cambia la premisa, ¿verdad? Para saber si pegaba con la pared, nosotros asumíamos de que X, pero ahora como sabemos que no impacta con la pared, entonces el valor que va a ser constante es el valor para X, perdón, para Y.
Ya sabemos que como no impacta en el agua, entonces cae en el agua. Pero como no impacta en la pared, este va a caer sobre el agua. Entonces, ¿qué condición cambia esto? Bueno, sabemos que el delta Y tiene que ser ¿cuánto en este caso? Si cae en el agua. Menos 100. Menos 100, ¿verdad? Y que no, lo que nos falta saber es en qué valor de X esto se hace menos 100. Entonces, nuevamente tenemos la misma ecuación. Ahora lo que cambia es que sabemos de que Y tiene que ser ¿cuánto? Menos 100. Y la incógnita que tenemos ahora es ¿cuál es el valor de X? Entonces tenemos el nuevo valor de velocidad, ya teníamos el ángulo que es el mismo, la gravedad es una constante. Y menos 100 sale del análisis que acabamos de hacer en base a los cálculos anteriores. Entonces en función a esto, o resolviendo esta ecuación, tenemos estas dos respuestas. Una que es menos 19.16 metros y la otra. ¿Por qué? ¿Por qué no es posible que la respuesta sea menos 19.16? Porque está diciendo como que si fuera a la izquierda el punto inicial y no todo su movimiento en X es positivo. Exacto, pero si analizamos solo el comportamiento de su movimiento en X, la moto siempre se va moviendo hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, el signo negativo, lo que me está diciendo, es que está avanzando hacia la izquierda, en el eje horizontal. Pero no, sabemos que se está moviendo a la derecha, entonces la respuesta obvia tiene que ser la otra. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos tenido dos respuestas positivas? Entonces hubiésemos tenido que seleccionar aquella que está dentro del rango de 0 a 40. Pero, si recordamos, ¿cómo tiene que ser la gráfica de posición respecto a Y? Perdón, respecto a X en este caso. ¿Cuánto es la aceleración en X para un proyectil? 0. 0, ¿verdad? 0 es un polinomio, bueno, ni siquiera grado 0. ¿Qué pasa o qué forma debería tener su velocidad? En X constante. En X constante, ¿verdad? Y si integramos la velocidad para obtener la posición, ¿qué obtendríamos? Si una constante la integramos, ¿qué obtenemos? Una lineal. Grado 1. Un polinomio de grado 1 Velocidad. o una recta, ¿verdad? Entonces, las rectas tienen la característica que son crecientes o decrecientes. Es decir, si es creciente, para este caso siempre se va a mover hacia la derecha. Y si es decreciente, siempre se va a mover hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces la opción en el eje horizontal es que solo se mueva en una dirección. Mientras que en el eje vertical la aceleración es una constante, si lo integramos obtenemos su velocidad que es una recta. Y si lo volvamos a integrar respecto al tiempo, nos va a dar un polinomio grado 2. Y ese polinomio grado 2 es una parábola, ¿verdad? Entonces es una parábola. En este caso sería cóncava hacia abajo porque la aceleración es negativa. Ahí se puede tener su movimiento de subir y bajar, ¿verdad? En el eje Y. Pero respecto al eje X, solo se va a mover en una sola dirección cuando hablamos de proyectiles. ¿Alguna duda o consulta?
Bueno, para la siguiente parte ocupo que tengan papel y lápiz a mano. Y una calculadora también. Así que si no lo tienen, búsquenlo. Todos tienen papel, lápiz y calculadora a mano. Yes. Logran ver la Sí. figura que se muestra. ¿Ven la figura que se muestra? Sí, se ve. Bueno, no sé si se notan bien los valores. Este valor de aquí es 10 metros y este valor de acá es 15 metros. Y el único dato que tenemos aparte de estos valores es que el ángulo inicial con el cual se lanza es 60 grados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes lo van a ir resolviendo y van a ir mandando sus respuestas mediante un chat individual, no del grupo, sino que individual a mi celular. Entonces, la primera pregunta a resolver es, perdón, ¿cuánto es la velocidad inicial? ¿Cuál es la primera pregunta, Lick? ¿Cuánto es la velocidad inicial? La magnitud. Ahora, ¿cómo podemos resolver esto de cuánto es la velocidad inicial? En base a la información que nos proporcionan.
¿Qué características tiene un movimiento de proyectiles? Si recuerdan, que cada uno de esos ejes se comporta de forma independiente. En el eje horizontal, hasta el momento no tenemos ningún dato, pero sabemos que se comporta como un movimiento a velocidad constante. Y en el eje vertical, sabemos que este se comporta en caída libre, ¿verdad? Sí. En base a esto, ¿cuánto sería la velocidad en Y en el punto C? Sería 0. Cero, ¿verdad? Tienen ese dato. Si tienen ese dato, es probable que con una de las ecuaciones de cinemática, teniendo en cuenta que también les están dando el desplazamiento vertical desde el punto A hasta el punto C, que en este caso sería 15 positivo. Si tienen el desplazamiento y tienen la velocidad final para ese intervalo, entonces con una ecuación de cinemática pueden encontrar la velocidad inicial en Y. Y como también tienen el ángulo inicial, entonces tendrían la componente en Y y con eso pueden calcular la magnitud de la velocidad inicial. Puede volver a explicar. A ver, la velocidad en Y para el punto C, ¿cuánto es? 0. 0. 0. ¿Cuánto es el desplazamiento entre A y C en Y? 15. 15. Entonces, entre los puntos A y C tienen velocidad final, conocen la aceleración porque es caída libre, o sea que es menos g, y también tienen el desplazamiento. Entonces, si tienen velocidad final, aceleración y desplazamiento, y lo que ocupan es conocer cuánto es la velocidad inicial, con una de las ecuaciones de cinemática lo pueden resolver. Y lo que estarían encontrando es la velocidad inicial en Y. Pero como tienen el ángulo de la velocidad inicial, entonces esa componente en Y lo pueden encontrar también la magnitud de la velocidad inicial. Gracias. ¿Me voy a entender? Sí.
Recuerden que las respuestas me las tienen que enviar al celular. Al celular le mandamos la respuesta, ¿verdad? Sí, la foto de lo que hicieron. Ah, bueno. ¿Cuál era la siguiente pregunta? ¿Mm? Solo es la velocidad inicial, ¿verdad? Sí, o sea, la magnitud de la velocidad inicial. Les tiene que dar eso, la magnitud de la velocidad inicial. Recuerden que lo que tienen que enviar es la velocidad, la magnitud de la velocidad inicial, la componente Y. Ya identificaron qué ecuación de cinemática tienen que usar. La que no ocupa tiempo. Sí, ¿verdad? Velocidad en Y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado menos 2 veces la gravedad por delta Y.
Licenciado. Licenciado. Perdón. ¿Me ibas a decir algo? Ah, le mandamos la respuesta, solo la respuesta o le enviamos una foto de procedimiento. No, la foto de lo que hicieron. Ok. Falta. Esta es la ecuación que tienen que usar. Y ya saben que la velocidad en C para y es igual a 0. Despejan directamente para la velocidad A o la velocidad inicial, que en este caso es mismo. Y recuerden que, por ejemplo, la velocidad inicial en Y es igual velocidad inicial del seno de alfa sub 0. Entonces, si tienen el ángulo y tienen la componente Y, despejan para B sub 0. Están utilizando las ecuaciones en la pantalla. Sí. Perdió ese valor a la mayoría.
Solo una persona me ha enviado la respuesta correcta. Bueno, siguiente pregunta. Uy, ¿Cuál ¿Cuál es el valor de la velocidad en el punto D? ¿Cuál es la del punto D? Dijo. Sí, la velocidad en el punto D.
Una duda, ¿cómo le mando las cosas? No me parece su contacto. ¿Mm? Para mandárselo no me aparece su contacto. Pues El que está de administrador en el grupo. en teoría ya me mandaste un mensaje, si no, ¿cómo te agrega el grupo? Al de WhatsApp, entonces. Sí. Ah, ¿Qué tienen que hacer para calcular la velocidad en el punto D? encontrar la velocidad en el punto B y como está en el mismo nivel, solo cambiaría su signo. Sí, esa es una opción. Pero, por ejemplo, para calcular la velocidad en el punto D o B, ¿qué ocupan saber? La aceleración. La velocidad inicial. Mm, ajá, pero si ya saben la aceleración y la velocidad inicial, que es 19.799 metros sobre segundo, para dar el El valor de tiempo, la velocidad en D, ¿qué ocupan saber? el tiempo que tomó llegar a ver. Ajá, y después de saber el tiempo. ¿La velocidad qué es un vector o es un escalar? ¿La velocidad es un vector o es un escalar? Vector. Vector, ¿verdad? ¿Y cómo pueden expresar un vector? Con sus magnitudes en X. ¿En qué formas pueden expresar un vector? Por sus componentes. Ajá. Componentes. ¿O de qué otra forma? ¿De qué forma se puede expresar un vector? Componentes es una y la otra es. En su forma gráfica. ¿Cómo se llama cuando lo que dan es la magnitud y el ángulo? ¿Recuerdan? Forma polar se le dice, ¿verdad? Entonces un vector se puede expresar en forma polar o a través de sus componentes. Independientemente de cuál utilicen, en este caso ocupan saber cuánta es la velocidad en X en el punto D y cuánta es la velocidad en Y para el punto D. Y teniendo esos dos valores, entonces
expresan el vector. Den el resultado en forma polar, o sea, magnitud y ángulo. ¿Cómo pueden encontrar la velocidad en X para el punto D? Sabemos que en el eje X la velocidad es constante, ¿verdad? Entonces, la velocidad inicial en X debe ser igual a la velocidad inicial, perdón, a la velocidad v en el eje X. Bien, debe ser igual a la velocidad c en el eje X. Debe ser igual a la velocidad, perdón, d en el eje X. Y que también debe ser igual a la velocidad e para el eje X. Es decir, si ustedes calculan la velocidad inicial en X, ya calcularon la velocidad inicial o la componente de velocidad X para cualquier punto de la trayectoria. Y respecto a la velocidad en Y para el punto D, delta Y entre A y B es igual a ¿cuánto? Diez. 10 metros, perdón. Y saben también que, a ver, la velocidad inicial, perdón, en Y igual a ¿cuánto? Lo acaban de calcular, ¿verdad? Estaba 17. 19.79. La componente en Y. La magnitud es 19.799, pero la componente en X de la velocidad inicial es 17.1464. Entonces, si tienen desplazamiento vertical, tienen velocidad inicial y tienen aceleración, ¿qué ecuación pueden utilizar para calcular la velocidad final o la velocidad en el punto D para Y? Podemos usar la misma de cinemática. Sí, la misma que se usó anteriormente. Esta. ¿Qué es lo único que va a cambiar?
Que ahorita no nos estamos moviendo del punto A al C, ¿verdad? Sino que nos estamos moviendo del punto A al D. Entonces la ecuación a utilizar tendría que ser esta. Para calcular la componente en Y. Y para calcular... permítanme. Para calcular la componente de X para D, tendrían que utilizar esta expresión, ¿verdad? La velocidad inicial, la magnitud de esto, o sea, 19.719 por el coseno de alfa sub 0. Alfa sub 0, ¿quién es? ¿O qué valor tiene? 60. 60 grados, ¿verdad?
A ver, recuerden que la velocidad es un vector. Y cuando me preguntan la velocidad en D, tengo que calcular tanto la componente en X como la componente en Y a través de estas dos ecuaciones. Una vez que tengo ambos valores, yo puedo expresar el vector de la siguiente forma. Una opción es, perdón, decir, a ver, acá está. Que el vector, a ver, de velocidad de igual, es igual a y lo expreso de esta forma. Es decir, doy la componente en X, en la dirección de las Y o en la dirección de las X, y doy la componente D en la dirección de la J o en la dirección de las Y. Esa es una forma. Si lo expreso de esta forma, esto es conocido como la forma de componentes, o también se le dice cartesiana. Esa es una posibilidad. La otra es la forma polar. En la forma polar, que era lo que les estaba pidiendo en este caso, lo que me tienen que dar es la magnitud del vector seguido del ángulo. Sí. Pero el ángulo en el punto D. Entonces, para completar esta parte, ¿qué tienen que hacer? Bueno, primero calculan las componentes en X y en Y. Y después de calcular las componentes, calculan la magnitud del vector y calculan el ángulo de ese vector. Y esa sería la respuesta.
Ya encontraron los valores de las componentes. Si sustituimos, sería velocidad inicial es 19.799 metros sobre segundo multiplicado por seno de 65. No es 60. Sí, perdón. En este caso, coseno de 60 es 0.5, ¿verdad? O sea que aquí sería aproximadamente 9.39 por ahí. Creo que quedaría otro 9 aquí. Tengo una pregunta. Sí. Que en la fórmula de caída libre, para encontrar la velocidad en Y, Uh-huh. es negativo 2 por gravedad, ¿verdad? Sí, o Entonces sea, en esa de gravedad le pongo negativo 9.8 o la dejo positiva la gravedad. Es lo que me no. confunde. A ver, G es 9.8. Ajá. G no es menos 9.8. G Ok. es 9.8. Entonces lo que sustituye ahí es el valor de G. Y el valor de G es 9.8. El negativo ya está implícito en la ecuación. Sí. Cuando ustedes sustituyen aceleración, lo sustituyen por menos G. La ecuación original aquí llevaba más A. Aquí no aparece A, sino que va con la sustitución de que A es igual a menos G para caída libre. Entonces ya está escrito ahí el negativo. Muchas gracias. ¿Mm? Sí, muchas gracias, que eso me tenía confundido. Cheque. Entonces, en este caso, la velocidad en D tiene que ser igual a la raíz cuadrada de velocidad A en Y, que era 17.1464, ¿verdad? Metros sobre segundo. O y elevado al cuadrado menos 2 por 9.8 metros sobre segundos cuadrados multiplicado por delta Y, que es 10 metros. Perdón, aquí me faltó el más menos. Aquí no aparece, pero para el caso de D, el objeto ya viene descendiendo, ¿verdad? Si nos acordamos de la imagen. Entonces el valor que debemos de tomar para D tiene que ser negativo, ¿verdad? Y en este caso sería, a ver, 17.4.
Da 9 punto... Ya serían las dos respuestas, ¿verdad? O ambas componentes, perdón. Entonces, ya que se tienen las dos componentes, ahora hay que encontrar la forma del vector D. Y les pedí que lo expresaran en forma polar. O sea, calculen la magnitud de ese vector, cuyas componentes están en esta parte. Y calculen el ángulo. Encontraron el valor. ¿Recuerdan la ecuación para calcular la magnitud de un vector? La suma de sus componentes al cuadrado. Sí. Bueno, sí. Esa sería la ecuación, ¿verdad? Y para calcular el ángulo, en ese punto, sería igual a... 1 de esta expresión, ¿verdad?
Les dio la magnitud y el ángulo. Sí. ¿Cuánto les da la magnitud? $13.65. ¿Y el ángulo? Menos 46.48 grados. Entonces, si recordamos, el punto B está a la misma altura que el punto D, ¿verdad? En base a eso, si nos pidieran el vector de velocidad B, ¿cómo lo calculamos? Perdón. ¿Recuerdan qué es lo que cambia respecto a D? Si recordamos El signo. la componente en X, ¿cuál sería? Si recordamos lo que habíamos dicho acá arriba, ¿verdad? A ver, ¿dónde estás? Esto de acá. Todas las componentes en X, como es a velocidad constante, Serían iguales, sería la son misma. iguales. Ajá, o sea que el valor es 9.3999. Lo que cambiaría sería la componente en Y, que sería negativa. entonces para caída libre. Si están a la misma altura, pero en una va subiendo y en el otro va descendiendo, entonces la componente tiene que ir negativa. O sea que esto era menos. ¿Cuánto era la componente en D para Y? Menos 9.899, ¿verdad? Sí, Entonces la respuesta tiene que ser 9.899 metros sobre segundo. Si quisiéramos calcular la magnitud, bueno, perdón, si quisiéramos escribir el vector de esta forma, entonces el vector B tendría que ser igual a ver, 9.399 metros sobre segundos en la dirección de la Y y 9.899 metros sobre segundo en la dirección de la J, ¿verdad?
Pero si quisiéramos expresar su magnitud, ¿en qué cambian entre ellos? En nada. En La el signo. magnitud, no, la magnitud no cambia. La magnitud es la misma. Recuerden que lo que cambia es la componente en Y. Ahí sí, cambia en el signo, que fue lo que hicimos acá. ¿Ve? La componente en Y de D tiene que ser igual a la componente, a menos la componente en B para Y. Pero si hablamos de magnitud va a ser la misma. ¿Por qué? Bueno, ¿de dónde salía este valor? Vamos a extenderlo. La componente en X que tenía D era 9.30 esto ahora. Y la componente que tenía en Y era menos 9.899. Entonces nos da ese resultado, ¿verdad? Sí. Ahora, si queremos hacer esto mismo, pero para B, la ecuación sigue siendo la misma. Aquí lo único que va a cambiar es el subíndice. La componente en X es la misma, no cambia, ¿verdad? Y aquí este sería ¿qué? Positivo, ¿verdad? Ahora, ¿qué función tiene esto que es elevado al cuadrado? Si multiplicamos 9.899 elevado al cuadrado, es lo mismo que tengamos menos 9.899, porque menos por menos queda más, y más por más da más. Entonces, menos 2 por menos 2 es 4, y 2 por 2 es 4. Entonces el resultado siempre va a ser el mismo, si hablamos de magnitud. Ahora, ¿qué pasó aquí con el ángulo? La componente en X es 9.399. Pero la componente en Y es igual a, era igual a menos 9.899. Porque tenemos este negativo acá, es que el ángulo nos queda negativo. Pero si hacemos lo mismo para el ángulo en B, realmente es la misma ecuación, lo único que cambia es el subíndice. Y nos quedaría de esta forma, ¿verdad? Entonces el ángulo sería 46.48 positivo, o sea, por encima de las X positivas. Y en este caso de acá el ángulo que nos queda es menos 46.48. Es el mismo valor. Pero lo que cambia es que en este caso es por encima de las X. Y en este caso de acá va a ser por abajo de las X. Entonces, si hablamos de magnitud para estos dos puntos, la magnitud siempre va a ser ¿qué? La misma, ¿verdad? Y si lo que queremos relacionar es el ángulo, entonces el ángulo va a ser, o va a tener esta expresión. Sí. Recordemos, en un movimiento de proyectiles, su movimiento horizontal es a velocidad constante, pero su movimiento vertical es en caída libre. Como es
horizontalmente a velocidad constante, entonces su componente en X va a ser la misma para cualquier punto. No importa en qué parte de la trayectoria esté, siempre va a ser igual. O sea, si ustedes ya calcularon el valor de la componente en X de la velocidad, ese les va a servir para cualquier punto. Es el mismo en E, el mismo en D, el mismo en C, el mismo en B y el mismo en A. La velocidad en X. La que sí va a estar cambiando, dependiendo de su ubicación, es la velocidad en Y. ¿Qué fue lo primero que miramos en el ejercicio? Bueno, que la velocidad en Y en el punto C era igual a 0. Y partiendo de eso fue que pudimos encontrar la velocidad en Y. Y después encontrar la velocidad inicial. Y de caída libre, habíamos dicho que si los puntos estaban a la misma altura, entonces si iba de subida la velocidad es positiva, pero si venía en descenso, la velocidad tenía que ser ¿qué? Negativa, pero que iban a tener el mismo valor. Si eso lo miramos a través de vectores, ¿dónde están los valores de B? Si comparamos estas son las componentes de D y estas son las componentes para B. Si se fijan, la velocidad en X es la misma, pero la velocidad en Y sí cambia, ¿verdad? En este caso, aquí lo puse. Licenciado, Sí, podría chequear la velocidad inicial coseno de 60. Es que a mí me da diferente lo que tiene ahí. ¿qué está diferente? Eso de 19.79 coseno de 60. Seno. Coseno, el de abajo, con lo que estamos usando el velocidad inicial en X. ¿Cuánto te da? Me da 9.8995. El de abajo, el inicial en X. A ver, espérate. Sí, eso da. Entonces por eso a mí me salió un poco más elevado el ángulo. A ver, 19 punto... A ver, vámonos acá. 19 punto, perdón. 19.77 por coseno... No me acuerdo si es paréntesis. Permíteme. Uno de 60, perdón. Sí. Ahí está, ¿ve? Y toma las tres primeras cifras. Y la respuesta es... es que es 899, ¿verdad? Sí. Sí, los confundí aquí. Y a ver, ¿y este valor aquí cuánto da?
Ese sí está bueno. ¿El ángulo da 45 o qué? Sí, 45. Entonces aquí es el mismo valor, ¿verdad? ¿Cuánto les da la magnitud de B entonces? 13.99. A ver, ¿dónde más tengo que corregir este? Así queda, ¿verdad? Sí. Siempre hay que tomarle foto y mandársela. Sí, al final. Y le haré lo siguiente, que cuánto es el valor de X para el punto D. Para encontrar eso, tienen dos opciones. Utilizan la ecuación de Y en función de X. Si ya tienen el valor de Y, tendrían que despejar para X. O calculan el tiempo transcurrido hasta el punto D, que lo pueden hacer de esta forma. La velocidad en Y, permítanme. La velocidad en Y, el punto D, es igual cambié de teclado. Es igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo desde el punto A hasta el punto D. Entonces, ya saben cuánto es la velocidad inicial en Y, ya saben cuánto es la velocidad en Y en el punto D, la gravedad es una constante, y despejan para el tiempo, ¿verdad? Y entonces, delta X desde el punto A hasta el punto D es igual
es igual a la velocidad inicial en X multiplicado por el tiempo que encuentran en la ecuación anterior. Esa es una opción, ¿verdad? Creería que es la opción más sencilla. Porque la otra ecuación que les mencionaba era que Y es igual a la tangente de alfa sub 0, ¿verdad? Multiplicado por X menos es la gravedad dividida entre 2 por la inicial al cuadrado por coseno al cuadrado de alfa sub 0. Me acuerdo si aquí otro término. Y al final esto multiplicado por X al cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí lo obtienen en un solo paso, pero tienen que resolver una ecuación cuadrática, o sea que son 2 pasos. Y es mucho más fácil resolver estas ecuaciones, estas dos que están acá, que resolver esta de acá. Entonces a la imagen que manden le agregan eso, el valor del desplazamiento hasta el punto D. ¿Se entiende? Me voy a entender. Entonces me mandan esa imagen cuando lo tengan en el transcurso de la mañana y con eso terminamos hoy. Si tienen alguna duda o consulta referente a esto último. La distancia que hay que encontrar no solo es con respecto a X. Solo con respecto a X. Ah, ok. O sea, es el desplazamiento horizontal hasta el punto D. Lick, Sí. ¿podría volver a explicar lo de la última fórmula que vio, la que hay que encontrar? No, La lo que, de tangente de alfa sub 0. no, yo lo que les Sí, explicaba es esa. que para encontrar lo que les estoy pidiendo podemos utilizar esta ecuación o pueden trabajar con estas dos. Lo que tienen que encontrar es el desplazamiento o el valor de X en D. Entonces, para ese caso, entonces tendrían que despejar para X. Pero en esta ecuación, X está elevado al cuadrado. Y para poder resolverlo, tienen que hacerlo a través de una cuadrática. Entonces es una sola ecuación, pero son 2 pasos. Mientras que estas de acá son 2 ecuaciones, pero todas son lineales. Es más fácil resolverlas. Entonces, como ya tienen la velocidad en Y para D y la velocidad inicial en Y, pueden calcular el tiempo que transcurre desde el punto A hasta el punto D. Y teniendo el Sería hasta tiempo, al
el tiempo entre A y B solo lo multiplican por la velocidad en X, que sabemos que es constante. Y eso les tendría que dar el desplazamiento en X desde el punto A hasta el punto D. Es hasta el punto D, no al E. Sí, hasta el D. Ah, bueno. ¿Dudas o consultas? Solo una consulta, va a subir este documento al campus. Sí, lo voy a subir. Ah, bueno. Entonces, seguimos mañana entonces. Gracias, Lick. Gracias. Cheque, saludos.